Vamos a comenzar esta charla, esta clase sobre gérmenes emergentes en infecciones pulmonares, y yo voy a referir en particular a gérmenes emergentes en neumonía adquirida de la comunidad. Sé que el doctor Domingo Palmero es el director de la carrera de especialista, un gran amigo, un brillante infectólogo argentino. Estoy en el Sanatorio Güemes, donde la doctora Silvia Cuadrelli, una gran amiga de muchos años, es la jefa del servicio. Sepan que estoy en mi casa, porque yo hice mi residencia de medicina interna en la residencia de infectología en este lugar. Así que conozco desde el comedor del segundo subsuelo hasta todos los lugares y rincones que ustedes conozcan. En el año 87 empecé la residencia de clínica médica y estuve en Güemes hasta que el año 93 cerró por algunos años. Así que un gusto estar acá. Silvia había sido residente en clínica algunos años antes que yo y era médica neumonóloga de la institución. Y tuvo que ver en mi decisión de especialidad y todo, en mi cabeza. Siempre lo digo cuando me invito a una charla. Así que voy a referirme, enfocado en los inmunólogos, a este concepto de patógenos emergentes de infecciones respiratorias. Estos son potenciales conflictos de interés en el tema. Y definitivamente las infecciones respiratorias son muy relevantes, y estos son datos que nos brinda la Organización Mundial de la Salud, que solo nos anuncian de qué nos vamos a morir. Y fíjense que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en general en el mundo, y las infecciones de las vías respiratorias son la cuarta. Sin embargo, cuando analizamos en países que están en desarrollo o países que son de menos recursos, las infecciones ocupan un lugar mucho más importante. Y en particular las infecciones respiratorias son la primera causa de muerte. Cuando hablamos de infecciones respiratorias, en general nos referimos a neumonía adquirida en la comunidad, enfermedad tipo influenza y en los chicos bronquiolitis. Primera causa de muerte en países de bajos recursos, lo cual definitivamente nos da una idea de la relevancia del problema. Estos son datos de un estudio que llevamos a cabo en 3 ciudades de América del Sur, una ciudad en Paraguay, llamada Concepción, Rivera, en el norte de Uruguay, y la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro. Y durante 5 años, en General Roca y 3 años en las otras ciudades, hicimos un estudio de base poblacional para estimar incidencia de neumonía. Ese no es el tema de hoy, pero sí analizamos mortalidad. Y fíjense, sobre 2.300 episodios de neumonía registrados, analizamos mortalidad a 14 días y al año. Y lo que podemos ver en el slide es que la mortalidad global al año, a los 14 días fue del 12%, y algo más del doble, 25% al año. Y en adultos mayores, 19 casi por ciento de mortalidad a los 14 días y un 38% al año. Fíjense que son datos muy relevantes, definitivamente que un señor de 67 años tenga neumonía hoy, tenga casi 40% de posibilidad de estar muerto al año. Habla de los cuidados que hay que tener después de un episodio de neumonía, del cual podríamos decir en el terreno de las hipótesis que la mortalidad a 14 días nos habla de la mortalidad relacionada al episodio de neumonía. Probablemente lo que suceda al año habla de las comorbilidades que surgen con mayor frecuencia de los sujetos que tienen neumonía adquirida en la comunidad. Cuando hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, son bien conocidos los patógenos más frecuentes y es ya clásico dividirlas en grados de severidad. Neumonías leves, generalmente de manejo ambulatorio, aquellas que requieren hospitalización en sala general, o lo que conocemos como una entidad específica, que es la neumonía grave de la comunidad, que habitualmente requiere cuidados intensivos. Y fíjense que en general la literatura acuerda hoy que Streptococcus pneumoniae es el primer patógeno en cualquiera de los estratos de severidad de la neumonía. Los patógenos que le siguen en orden de frecuencia varían según la severidad. Fíjense que Mycoplasma pneumonia o Clamidófila pneumonia está entre los primeros casos en las neumonías más leves, pero como raramente causan enfermedad severa, generalmente no son causa de admisión a cuidados intensivos, donde bacilo negativos, hemófilos o estafilococo, uno de los patógenos a los que hoy nos vamos a hacer referencia, porque sin duda ingresa dentro del capítulo de patógenos emergentes. Y los virus respiratorios, ahí más abajo, sin duda también otro patógeno al que vamos a hacer referencia. Así que esa será la agenda central de esta presentación. Vamos a hablar de Legionella y qué sabemos en nuestro medio sobre Legionella en Argentina.
la emergencia del estafilococo como un patógeno en particular, el patógeno del estafilococo con resistencia a la meticilina y del rol clave que hoy están teniendo los virus respiratorios. Y esto es relevante porque probablemente para neumonólogos haya algunos conceptos como la técnica de broncoscopía o algunas simbolizaciones que sean universales. Sin embargo, cuando hablamos de microbiología, la microbiología no es universal, porque los patógenos que existen en cada lugar del mundo son diferentes, con lo cual conocer epidemiología local es relevante a la hora de tomar decisiones terapéuticas. El primero de los patógenos que vimos en la agenda es Legionella. Legionella fue un patógeno del cual por muchos años se habló que en Argentina probablemente no existiera. Esta fue la primera publicación que hubo en Argentina. Este es un estudio que publicamos hace 17 años, en el cual 100 pacientes, 101 pacientes, se le hizo serología para micoplasma, clamidófila y legionela. Y como ustedes ven acá, 3 de los 101 se lo convirtieron. No estábamos cultivando legionela, no había antígeno urinario. Esto fue hecho a fin de los 90, no existía. 3 seroconversiones hubieron. 2 de ellos fue un matrimonio, recuerdo que atendí yo, matrimonio mayor, que venía de viaje de la ciudad de Córdoba, de Andalucía, no en Argentina. Y claramente adquirieron legionela acá y llegaron a acá. Así que uno de ellos fue adquirido acá, pero seroconvertir no hace diagnóstico de certeza. La legionela es un pasivo gran negativo y tiene acciones cruzadas con otros pasivos gran negativos. Así que esto era una sospecha de que pudiera haber legionela. Estas dos publicaciones del doctor Oscar Caberlotto y del doctor Carlos Luna muestran también 9 casos cada una de legionela documentados por seroconversión o por antígeno urinario. El antígeno tiene alta especificidad, pero siempre son métodos indirectos. Y esto es como la tuberculosis. Ustedes como neumólogos muy bien saben que un sujeto que bajó 10 kilos tiene sudoración nocturna, espectora con sangre, tiene una caverna, es altamente probable que tenga tuberculosis. El diagnóstico de certeza solo se tiene cuando está la división y el crecimiento del microorganismo. Y en legionela es lo mismo, estos casos eran sospechosos, hasta que en enero de 2015 ocurrió esto. Quizás se hayan enterado algunos médicos, quizás como lectores de diario o conocer la información. En enero de 2015, en el hospital de Carmen de Orejo comenzó a suceder a fin de diciembre. Esto es público, por el documento está publicado. La jefa de enfermería del hospital se fue a Disney. Volvió del estado de la Florida con un cuadro respiratorio. Debió ser hospitalizada en el propio hospital y pocos días después de eso murió. Hubo fuerte sospecha que trajera influencia. Venía del invierno del hemisferio norte y se empezó a barajar eso en los diarios, en primera página. Ahora la influenza grave que hay en Carmen de Orejo. Se siguieron haciendo estudios y finalmente hubo 14 personas afectadas, la gran mayoría de ellos personal del hospital. No pacientes hospitalizados, sino enfermeros y personal que cumplía distintas funciones en el hospital. Miren, como dice en el slide, hubo 14 casos, 4 de ellos perdieron la vida. Uno por una causa totalmente independiente, pero 3 muy probablemente asociados al episodio de infección respiratoria. Se hicieron múltiples estudios, se hizo serología, se hizo antígeno urinario, que en los 14 casos fue negativo, si ahora vamos a analizar esto. Todos fueron negativos. Se supone que la sensibilidad del antígeno urinario es muy alta. Pero fíjense que se hizo PCR para legionela en la autopsia de esta mujer que murió, y tanto en pulmón como en otra de sus secreciones, la PCR fue positiva. Se encontró la misma secuencia genética en algunas aguas. Todos conocemos bien que la legionela vive en las aguas, particularmente aires acondicionadas. Fíjense que todos tenían el mismo código genético. Pero además se hizo serología. Y fíjense lo que sucedió de los casos que pudieron testear, que fueron 13 de los 14, 5 con serología confirmada. Miren el último de los casos, alguien que pasa de ser negativo a tener serología de 1 en 1024. Eso es una seroconversión casi indiscutible, difícil que alguien tenga un falso positivo. En 9 casos, 5 confirmados, 4 probables, cumplían la definición serológica de que era legionela. Comenzando el otoño de 2015, el Ministerio de Salud de la Nación me invitó a ir a Carmen de Orejo, a que yo evaluara a quienes se definían como los sobrevivientes. Me encontré con todos ellos. Quizás los motivos a la importancia de publicar. Estaba quien había tomado el rol de jefa de enfermeras, que había sido afectada. Tenía el artículo que recién vieron de la revista Medicina a la mano,
una fotocopia, y a ellos les generaba confianza que yo fuera, porque yo era el primero que había publicado algo de Legionela, no tenía nada que ver con el ministerio, y iba supuestamente como experto. Experto que nadie, ningún médico argentino puede ser experto en Legionela. Podemos ser expertos en un poco, en tuberculosis, pero acá casi años. Solo les puedo decir que estuve 2 horas con ellos, y ellos tuvieron Legionela. Ellos tuvieron una neumonía, no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos, con muchas mialgias, con cefalea increíble, y todas las placas, los laboratorios. Es exactamente lo que la literatura describe. Y además, viendo todo esto, y viendo todo lo que les decía, las PCR positivas, la misma secuencia de ADN que había en la del agua que se vio y la de las autopsias realmente nos dice que debería ser. ¿Y por qué el antígeno urinario con tanta sensibilidad? Muy bien. El antígeno urinario tiene alta sensibilidad para lo que conocemos como Legionela, neumófilas del grupo 1, que son la gran mayoría. Y la literatura dice claramente que los brotes hospitalarios no son por Legionela, neumófilos del grupo 1, por otras, y el antígeno no sirve para eso. Entonces, la primera explicación de por qué dieron esos negativos. ¿Por qué no cultivarlo? Porque para cultivarlo hay que tener un medio sofisticado que se llama BSIT, que en Argentina nadie tiene, y que no lo sabían hacer ni siquiera en Marrano. Entonces, esa es la explicación. No tengo ninguna duda que ahí estuvo la Legionela. Yo estoy convencido que, siempre estaba convencido que las publicaciones nuestras y las de Luna, de Cavallotto, probablemente fueran falsos positivos. Carlos Luna, que ustedes tienen que conocer muy bien, publicó un artículo en la medicina, ¿por qué no hay Legionela en el Cono Sur? Y él decía, ¿es una diferencia epidemiológica o es un marcador de falta de desarrollo porque tenemos poco aire acondicionado? Hoy hay bastante más aire acondicionado cuando Carlos Pérez publicó esto. Pero lo cierto es que definitivamente hoy la Legionela está con nosotros. Y algo que lo confirma es esto. Yo participé de este estudio, un estudio de la industria farmacéutica en que un ketólido, solitromicina, se comparaba con moxifloxacina en neumonía adquirida en la comunidad. Como estudio de investigación, fase 3, se hacían distintas cosas y entre ellas se hacía antígeno urinaria, serología y se mandaban muestras de esputo a Estados Unidos para cultivo de Legionela. Y fíjense lo que dice acá, tuvimos un porcentaje importante de pacientes que se lo compartieron, pero una mujer de Tucumán, que no había viajado a ningún lado, tuvo cultivo de esputo positivo para Legionela. Y eso es como decir, miren, creció el micobacterio en tuberculosis. No hay ninguna duda que eso es micobacterio en tuberculosis. Esta es la primera Legionela y hasta el momento la única que conocemos que se haya llegado. Con lo cual, Legionela está en nuestro medio. Probablemente sea no tan frecuente como en la costa este de Estados Unidos o en algunos lugares de España o de Francia, pero Legionela está en nuestro medio. ¿Y esto tiene alguna importancia o implicancia terapéutica? Sí, por supuesto. Legionela produce neumonía grave en adultos mayores y en huéspedes inmunocomprometidos. Neumonía puede tener una mortalidad hasta 50%. La droga de elección para tratar Legionela es acitromicina o levofloxacina. Y probablemente, cuando ustedes hospitalicen a un paciente con neumonía grave, le pongan un beta-lactámico y claritol endovenosa, porque nosotros no tenemos acito endovenosa, no se comercializa en Argentina. Es decir, que el tratamiento de elección que estamos poniendo en la neumonía grave de la comunidad no cubre en forma muy adecuada Legionela. Si ponemos un beta-lactámico y levofloxacina, primero eso tiene un impacto ecológico negativo, pero además la levofloxacina no tiene el efecto inmunomodulador de los macrólidos y ese beneficio potencial. Por lo cual, creo que tenerlo en cuenta, neumonía grave de la comunidad es costo-beneficio hacer un antígeno urinario para Legionela. Y si hay poca plata, hagan para Legionela, no para neumococo. Porque con cualquier antibiótico que ustedes le pongan, el paciente se va a curar para el neumococo. Pero si le da positivo para Legionela, por supuesto, ocúpense de ponerle levofloxacina. Legionela está, probablemente no es muy frecuente, pero debemos pensarla con mucho más relevancia que lo que hacíamos en otra vez. Hace ya muchos años, el estafilococo comenzó a cambiar su epidemiología. Cuando yo era presidente del Sanatorio Güemes, nos preocupaba el estafilococo aureus meticilino resistente, que era exclusivamente hospitalario. Nadie hubiera pensado en un estafilococo meticilino resistente de la comunidad. Hasta que algunas de las primeras publicaciones vinieron de Uruguay. Uruguay, un país con menos de 4 millones de habitantes, alertó sobre jóvenes sanos que tenían infecciones, ¿se acuerdan de qué? Piel y partes blandas. Y esto sigue siendo hoy así. Ustedes son recientes en inmunología, pero muchos de ustedes deben hacer guardia externa. Y las infecciones de piel y partes blandas son muy frecuentes, ya la cefalexina no tiene ningún lugar. En Argentina, más del 70% de los estafilococos que producen infecciones de piel y partes blandas son resistentes al beta-lactámico.
linda, OMS es una droga de elección. Pero, ¿cuánto compromete en el pulmón? Este estáfilo que produce la gente que dice que picó una araña, ¿no? La gente dice que picó una araña porque lo que ven es una mácula necrótica, que es lo que produce la toxina de Tom Valentine en la piel. Cuando es en el pulmón, lo que produce son esas cavitaciones, o hemoptisis, porque la toxina de Tom Valentine produce un fuerte daño tisular. Entonces, por supuesto, al principio empezó a generarse la duda de si estaba en la piel, con qué frecuencia estaría en el pulmón. ¿Qué frecuencia tiene el Staphylococcus aureus como agente productor de neumonía? Y eso es lo que nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Y para eso es interesante compartir con ustedes estos resultados del estudio GLIM, en el cual yo trabajo en el Hospital de Vicente López, participamos, y Argentina participó en una serie considerable, creo que fueron 13 centros. Miren, este fue un estudio observacional, un estudio prospectivo observacional. Miren, participaron 222 instituciones de más de 50 países y casi 3.200 pacientes, todos hospitalizados por neumonía. Y en un día, en un único día, digamos hoy, que es 16 de octubre, desde las 0 horas y hasta las 24, vemos en el Sanatorio Güemes, qué pacientes están hospitalizados con neumonía. Y vemos qué muestras de cultivo se le tomaron como estándar de cuidado. No le tiene que tomar este segundo, este le tomaron el punto y fue negativo. Este tomaron el cultivo y era neumococo. Así se hizo. Y lo que ustedes ven, sobre casi 3.200 episodios, solo hubo diagnóstico etiológico en 37%. Eso es lo que pasa. La mayoría de neumonías, si son ambulatorios, casi nunca tenemos agente etiológico. Este es un grupo hospitalizado en sala o en cuidados intensivos. Hay más tendencias, son mucho más agresivos, ¿no es cierto? Tomamos los cultivos, si podemos tomar el cultivo lo tomamos, a veces antígeno urinario para neumococo o legionela. Y miren los resultados. Estafilococo se aisló en 6% de los casos, 6% es bastante. Definitivamente estafilococo está creciendo. Neumococo, micoplasma, clamidófilo, y ahí viene estafilococo. Pero como se dice estafilococo, no estamos diciendo si es meticilino sensible o resistente. Y es esto relevante, es muy relevante. Porque con ampicilina surfactán, con ceftriaxona o cefotaxima, el estafilococo meticilino sensible está siendo cubierto. Mientras que si es meticilino resistente, no es así. Y fíjense, en Sudamérica, ese 6% es 10.3. Si logran ver las cifras que están al lado, están en el Atlántico, en nuestra plataforma, tapando justo ahí la Sierra Malvinas, y el 10.3, mucho. ¿Cuántos de ellos meticilino resistente? La mitad. Fíjense, a nivel global, 3% de los sujetos, pero pensando que es solo 37%, ¿no es cierto? Y el diagnóstico etiológico, y en la zona, en América del Sur, ese 3% subía a 5.4%. Esto es relevante, porque hay que agregar drogas, hay que agregar vancomicina. Ninguno de los esquemas que utilizamos cubre el estafilococo meticilino resistente. Y tampoco sería la idea que le pongamos vancomicina a todos los pacientes. Estamos en la era de resistencia creciente, en la era de las carbapenemasas, y tenemos que tener cuidado con la presión selectiva. Entonces, este estudio y algunos datos que vamos a pasar a continuación nos dan algunas pistas de qué hacer cuando sospechamos sabemos que es estafilococo. Miren que en Argentina fue el 5.8, es más que el 3%, y como les decía, participaron 176 pacientes, de esos 3.200, un número considerable. Los autores de GLIM encontraron 3 factores que se asociaban a tener estáfilo como causante de la neumonía, y uno era infección o colonización previa. La otra era neumonía severa, que requería alto nivel de cuidados. Y el segundo sería el punto que más relevancia tenía: infección de partes blancas recurrente o reciente. Típica situación, alguien joven que tuvo un forúnculo, algo tan trascendente como un forúnculo en la ingle hace 15 días, si ahora está internado con neumonía, pónganle vancomicina, porque sin ninguna duda está colonizado, muy probablemente con estafilococo meticilino resistente. Ni hablar si fue un joven que tuvo una bursitis de codo o una celulitis extensa. Los autores decían reconocer los hallazgos locales, y estas son las recomendaciones de neumonía que publicamos en la Sociedad Argentina de Infectología hace 4 años. Y fíjense cómo decíamos que el tratamiento empírico en todos los casos no está justificado. Y cuándo pensar, esto no son criterios estrictos, cuándo pensar. De nuevo, sujetos jóvenes con neumonía severa. Por supuesto que alguien de 25 años puede tener un neumococo severo. No es lo más común que veamos a alguien joven sano en cuidados intensivos. Yo ahí pondría vancomicina empíricamente. No era el señor de 68 diabético, porque ese señor a nadie le sorprendería que esté hospitalizado por neumonía. Pero el de 25 sano en cuidados intensivos, eso es infrecuente. Agreguemos banco al menos empíricamente. Posinfluencia es un concepto clásico que aprendíamos en la
facultad que posinfluenza, neumococo o estáfilo. Se acompaña de raya a veces, de la hemoptisis, como les decía, o derrame pleural o cavitación por la toxina de Palm-Valentine, pero incluso la leucopenia frecuente y lo que recién decíamos, infección reciente o concomitante de piel y parte de plantas. Y esto debe ser tenido en cuenta. Algo que tiene a favor el estáfilo es que así como aislar neumococo en una neumonía es inusual, tanto en esputo como en hemocultivos, el reto es bajo. El estáfilo es mucho más alto. Entonces, desde el punto de vista práctico, si a un sujeto le pusimos de ingreso ampicsulbactam, clarillo y banco, y a las 72 horas tenemos hemocultivos negativos, y el esputo se fue procesado, tenía celularidad adecuada y es negativo para estáfilo, podemos estar en condiciones de escalar, es decir, este sujeto tiene, estas dos tienen un alto valor predictivo negativo del estafilococo. Y vamos a ir al último de los patógenos en cuestión, que son los virus respiratorios, y nos vamos a entender un poco porque realmente los virus están cobrando gran relevancia en adultos. En pediatría esta charla empezaría por los virus. En pediatría no siempre ponen ni siquiera antibióticos. ¿Alguno de ustedes dejaría a un adulto sin tratar antibióticos? No moría nadie. Si es virus, bueno, después se enterarán, pero no podemos dejar que un neumococo se lleve la vida de un adulto. Pero miren estos datos, tal vez los conozcan. El estudio PIC, esto fue hecho en Chicago, se publicó hace 4 años en New England. Y miren lo que es esto, síganme con el gráfico. Era un estudio en donde decían, ahora vamos a ver con más detalle, procedimientos diagnósticos que en ningún lado se hacen en forma estándar. PCR para virus, serologías, antígenos urinarios, cultivo. Hacían broncoscopía solo si estaba indicada. Y miren lo que encontraron. En una población de más de casi 2.500 adultos hospitalizados con neumonía, todos adultos, todos hospitalizados. Lo que vemos ahí es que el 38% en la torta, en las partes más azules, tuvo diagnóstico etiológico. 62% no. Es lo que más. ¿Vieron el estudio anterior? 38%. En el estudio Grimm, 37%. Era. Pocas veces hemos diagnóstico etiológico. Muy bien. De ese 38 con agente etiológico, la parte del celeste, el segundo, el más grande es el tidógeno, es virus. Virus. Hay un 2% de 2 virus y un 3% de virus bacterias. Es decir, que eso en total, estamos diciendo que el 27% de las neumonías son por virus o 3% de ellas virus y bacterias. 62% gérmenes que no se pudo detectar y apenas un 15% bacteriana. Esto parece que ustedes estudiaron de otro libro. Miren el gráfico de barras y lo que tenemos es en amarillo, vieron la barra, tiene una parte de amarillo oscuro abajo y eso es patógeno único. El pedacito de arriba de amarillo claro es patógeno copatógenos. ¿Cuál es el primer patógeno? Rinovirus. Cuando yo era residente de infectología de esta institución, si le decía al doctor Estamburian, que era mi jefe, que yo tenía un adulto inmunocompetente con una neumonía por rinovirus, decía, andale un poco y mañana vemos al paciente de nuevo. Porque ni siquiera barajamos que un adulto puede tener neumonía por el primer patógeno. Segundo patógeno, influenza A/B virus. Tercero, el neumococo. Cuarto, el metaneumovirus. Quinto, sincicial respiratorio. Los 5 primeros patógenos, 4 virus. Esto es cierto, y esto probablemente, aunque esté publicado en New England, merece ser analizado. Porque si no pareciera que los virus son los agentes etiológicos que producen todas las neumonías, y esto nos podría llevar hasta a dejar sin antibióticos como sujeto de la neumonía. Entonces, primero analicemos cómo se hizo el estudio. Para diagnosticar infección bacteriana se usaron métodos de baja sensibilidad. Cultivos, función pleural, hemocultivos, esputo. Para diagnosticar virus, como dice la segunda viñeta, métodos de extremadamente alta sensibilidad como la PCR, que a veces hasta puede detectar colonizaciones. Entonces no debemos tomar estos datos. Además, este estudio, les conté que se hizo en Chicago, en Estados Unidos la cobertura en chicos de vacuna antineumocóxica supera el 90%. Los adultos están bastante vacunados, con lo cual seguramente en Estados Unidos hoy circula mucho menos el neumococo. Eso no es del todo extrapolable, aunque tengamos vacunas en calendario, pero la cobertura en chicos es tan alta y los adultos recién ahora están vacunando. Fíjense que en Europa, en este estudio que analizó el resultado de 33 estudios, hecho un poquito antes que el anterior, pero no tiene 30 años este estudio, es entre 2005, estudios de 2005 a 2012, fíjense que el neumococo es el primer patógeno. Ven, con rangos amplios, desde el 12 hasta el 85%, no 12,
de 85. Y abajo de todos los virus, el último recuadro que dice que va del 1.4 al 28. Entonces, creo que lo que los europeos nos muestran en este análisis está bastante más cercano a lo que probablemente veamos en nuestro medio hoy, y que probablemente refleja más lo que hoy está sucediendo con los virus. Fíjense en este, que es un meta-análisis, lo que se ve es que de un 8 a un 56%, en promedio 25%, y probablemente eso esté más cerca de la realidad, un 25% de las movilidades virales, quizás no como agente etiológico único, a veces como único, a veces como dos patógenos. Fíjense que de los pacientes hospitalizados, 25% virus y ambulatorio 12%. Probablemente en la cabeza ustedes tuvieran que las neumonías virales eran las más leves. No, si es leve esa ambulancia, no están así. Porque los virus que más producen son influenza y sincicial respiratorios. Y en particularmente en adultos mayores, que es donde se da la mayor carga de neumonías que tienen la comunidad de inmunocompetentes, influenza y sincicial respiratorios son los de más peso y eso produce neumonía muchas veces grave. Y fíjense en estos estudios, influenza, rinovirus, sincicial y corona fueron los primeros. Tenemos métodos diagnósticos que van creciendo. Cuando hacemos antígenos urinarios tienen sensibilidad baja, tienen mucha sensibilidad en chicos. Los chicos son algo así como terroristas microbiológicos. No solo transmiten enfermedades, sino que además tienen alta carga. Entonces a un chico le hacemos un método rápido, tiene alta sensibilidad porque tienen alto excreción viral alto inóculo. En los adultos la sensibilidad es más baja. Por eso en adultos es mejor usar métodos de alta sensibilidad como la PCR. Ideal PCR en tiempo real, hoy hay kits. Hoy en el mundo, como dice Autopimiente, está muy de moda, lo llaman POC, lo llaman Point of Care. Hacer estudios en un Point of Care sería, por ejemplo, el antígeno para Legionella o para el neumococo. Ustedes hacen así y en 20 minutos, ustedes dicen un método rápido para HIV, son los que se hacen en donde está el paciente. Los tengo en la guardia del Santuario Güemes, voy, le hago y en un rato le puedo decir. Hacia ese camino vamos. Todavía esto tiene un alto costo, pero esperamos que probablemente la disminución de los costos de los métodos diagnósticos nos va a ayudar a utilizar más inteligentemente y más prudentemente los antimicrobianos y así tratar de ganar la batalla contra la resistencia a los antimicrobianos. La forma de toma de muestra es clave, y sin duda de las distintas técnicas, el aspirado nasotraqueal a la búsqueda de virus siempre es lo mejor. En el Hospital de Vicente López, donde yo trabajo, y en FUNSEI, entonces estas dos instituciones participamos durante años en estudios del Instituto Nacional de la Salud, del NIH, de Estados Unidos, en búsqueda de virus de la gripe, y hacíamos aspirados nasotraqueales, veíamos que los métodos rápidos tenían baja sensibilidad, luego la PCR casi duplicaba la sensibilidad de los métodos. Y miren esto, qué importante, si ustedes tienen posibilidad o acceso, quienes estén escuchando la charla, a hacer métodos diagnósticos. ¿Qué es esto? La línea central ventrical muestra un 20% de diagnóstico. Si ustedes utilizan los estudios de la parte superior, son estudios que no se usó PCR, distintos antígenos no PCR. Fíjense lo que ven, son dos estudios que tienen entre un 5 y un 15, a lo sumo 20% de sensibilidad, es decir, 5 a 15%, 20% de las neumonías virales. Cuando lo que se usa es biología molecular, PCR, estamos siempre del 20 para allá. Definitivamente, la frecuencia con que se aíslan los microorganismos depende de los métodos de la sensibilidad de los métodos. Cuando usamos PCR, miren, como nos venimos para este lado de la raya, que era el 20%, con más posibilidad de hacer métodos diagnósticos. Y lo otro es el riesgo de mortalidad. Y lo que vemos es que las neumonías virales no parecieron asociarse a mayor mortalidad, pero sí cuando había dos patógenos, particularmente virus, una bacteria, la conocida alianza de la influenza con el neumococo o el estafilococo asociada definitivamente a elevada mortalidad. Con lo cual, si tuviéramos que resumir de alguna manera el rol de los virus en los adultos, a veces aislamos virus en la nasofaringe, que tenemos alguna duda si son patógenos o son realmente colonizantes. En chicos se han hecho estudios de recuentos. No hacemos métodos cuantitativos, salvo en el background, en infecciones respiratorias altas, pero probablemente los recuentos sean algo en el futuro. Cuando se tomaron, hay estudios que muestran que al hacerse métodos virales en el producido de un VAL, hay más sensibilidad que cuando se toma nada más que el aspirado nasofaringeo. La etiología mixta, como ya lo mencionamos antes, se asocia en general a mayor mortalidad, y lo que no está claro es si cuando encontramos un virus y una bacteria es que realmente primero se produjo la infección viral que luego facilitó la infección
bacteriana, teniendo en cuenta que las PCR pueden permanecer positivas por 2 a 5 semanas. Entonces yo tengo una PCR para el virus de la influenza y neumococo ahora. ¿Es que están los dos juntos o es que tuvo el virus de la influenza hace 2 semanas o 3 y ahora lo que está es el neumococo? Eso por el momento no es fácil tenerlo claro, pero definitivamente los virus tienen un rol cada vez más relevante en la neumonía adquirida en la comunidad. Y el último de los virus del que vamos a hablar, en el contexto de esta charla, que es de patógenos emergentes, es de un virus que nos preocupa, es el antivirus. Un patógeno que siempre recuerdo, esto empezó en el año 97, cuando fue la primera epidemia del bolsón. Ustedes eran todos muy jóvenes. En el bolsón hubo el primer brote de antivirus. Y siempre, ¿quién les voy a contar una anécdota? Me acuerdo que yo estaba en el centro estambulíano y una secretaria que manejaba el tema de prensa me dice, mirá, de la Rock and Pop quieren hacer esta noche un reportaje con un periodista que se llama Matías Martín. Esto fue hace 22 años. Y quieren hablar de antivirus. Y sin duda, cuando ustedes conocen un tema, es bueno comunicarlo a la comunidad y saber de qué se trata. A las 9 de la noche me llamaba Matías Martín al teléfono, fijo, por supuesto, los celulares existían, pero no eran frecuentes. Hicimos un reportaje sobre el antivirus. Y recuerdo que Matías Martín quería bromear y me hablaba de yo iba a ver los ratones y él me decía chistes con los ratones. Pero al terminar el reportaje, él no cortó. Y yo escuchaba que en el aire decía, bueno, acabamos de escuchar al doctor Gustavo Lopardo, infectólogo del centro estambulíano, pero lo notamos muy serio. Sin embargo, sabemos que el doctor Lopardo estuvo el fin de semana en un recital de AC/DC en la cancha de River. Yo estaba en la cancha de River. No nos imaginamos al doctor Lopardo sacándose la remera y revoleándola. Yo pensaba, no puede estar pasando esto. Eso era en el aire. Digo, ¿dónde sacó este dato? No me había sacado la remera, todavía estaba en el campo. Nunca hay que mentirle, dije, yo estuve en la cancha, disfruté mucho de ese recital, solo que no me saqué la remera, y sí corrí a la cancha, y yo, bueno, qué alegría doctor, esta es una radio a los que nos gusta el rock, así que nos alegra que le guste AC/DC, comenzamos. Inmediatamente empecé a recibir llamados, hasta que me llamó la secretaria que había acordado el reportaje, que le dijeron, bueno, pero danos algún médico del equipo que tenga un poco de onda, y ella dijo, ¿qué te parece uno que fue el sábado pasado al recital de AC/DC? Dame con ese. Y ahí estaba el fin de la historia, pero hubo muchos amigos que me dijeron, así que fuiste a ver el CDC del fin de semana. Lo cierto es que esos fueron los primeros casos, y son los que vemos al norte-noroeste de la Patagonia, que fueron el bolsón, pero sabemos claramente que se existieron, el caso de Durán, y hoy por supuesto que es una enfermedad que puede comprender cualquier lugar del país, y que ustedes pueden en el Sanatorio Güemes recibir casos. Definitivamente, fíjense en todos estos corredores cercanos a la ciudad de Buenos Aires y todas las distintas regiones sanitarias que rodean a la ciudad de Buenos Aires, todas pueden estar definitivamente afectadas por antivirus. Sin duda conocen también muy bien lo que sucedió este verano con el caso de Puyel. Recuerden que cuando el antivirus comenzó, el primer concepto es que no existía la transmisión interhumana. El primer caso documentado de transmisión interhumana se produjo en Argentina, en una institución de la ciudad de Buenos Aires, que se documentó por secuencia genética la transmisión interhumana a personas de salud, pero claramente en el caso de Puyel hubo un brote que se controló bien, hubo 34 casos positivos, 1 de cada 3 murió de esos casos, gente que se estuvo aislada, ¿no es cierto?, lo que le llaman actualmente popularmente cuarentena, pero realmente se pudo controlar este brote. Pero no solo hay que pensar que hay que ir oral o al bolsón, y esa es probablemente una de las alertas cuando hablamos del tema hoy de patógenos emergentes. En este slide, que lo ven un poquito ocupado y con mucha información, definitivamente lo que nos dice es que cuando un sujeto tiene síntomas, un diagnóstico de neumonía, pero que fue precedido por algo que sea así como un cuadro viral, con cefalea, con fiebre, dolores musculares, pero puede ser la gripe y ahora el neumococo, sí, por supuesto, siempre existen los diagnósticos diferenciales, pero en este momento, entre los diagnósticos que hay que pensar es la posibilidad de antivirus. Para pensar en antivirus, el segundo punto es la epidemiología. Pero claro, si me dice que volvió ayer de una cabaña que estaba en el bolsón, donde entró y él ventiló otra pillera, me la hace demasiado fácil. Pero puede haber estado yo atendí a alguien que había estado Vicente López, hay una costanera, alguien que tuvo documentada IgM para antivirus y su única exposición había estado unos días antes tirado al sol, y es lo que dice, ¿te acuerdas? Muy bien, que tuvo mucho tiempo en la cara contra el pasto. Que no había un ratón y que él trabajaba en una oficina. Se
se nos ocurre que probablemente la orina haya estado ahí algunas veces. Es decir, la epidemiología es un factor que colabora, pero lo que le llamaríamos ausencia de epidemiología no descarta. Entonces, si tiene clínica de epidemiología, dividiremos en alto riesgo, bajo riesgo. Y para recordar, el paciente este que tiene opacidad, pensamos en antivirus, en el laboratorio hay una tríada, es un poco tardía, pero muy característica. Todos sabemos que produce trombocitopenia, pero muchas enfermedades, la sepsis produce trombocitopenia. Pero el paciente grave, ¿qué le pasa con el hematocrito? También o se mantiene o le cae. Acá se nos concentra, esto lo saben. No es común una enfermedad aguda que se caracteriza por hemoconcentración y plaquetopenia. Si eso se le suman linfocitos atípicos, alta sospecha de antivirus. Claro, para el momento de la hemoconcentración del hematocrito elevado, de que ya tiene que haber pasado esto, que haya habido extravasación, porque se perdió fluido, se hemoconcentró y ya el cuadro es más avanzado. Pero definitivamente la tríada de trombocitopenia, hematocrito elevado, con leucocitos con desviación a la izquierda, con linfocitos atípicos, por supuesto con trastorno de la saturación, nos tiene que hacer sospechar porque el manejo de los fluidos, que eso sin duda los expertos, los terapistas, cambia de una neumonía adquirida en la comunidad de otro origen versus que hablamos de un caso de antivirus, clave y disponemos de los métodos para detectar la viremia inicialmente, la IgM en los primeros días, o la IgG en los días posteriores. Resulta fundamental poder hacer un diagnóstico etiológico, porque, por supuesto, más allá de lo que se haga con los líquidos, nadie le negaría antibióticos a esta radiografía de tórax que vimos en el medio, donde publicaríamos neumococo, legionela probablemente, haemophilus, moraxella, incluso en época de circulación del virus de la influenza, podríamos posibilitar vivir, pero ante la sospecha de antivirus hoy tenemos que aislarlo, aislamiento respiratorio sin ninguna duda, pero además el manejo de los líquidos sería muy diferente. Hablando entonces de patógenos emergentes en neumonía en la comunidad, básicamente en adultos inmunocompetentes, recordemos que existen más de 100 agentes etiológicos que producen neumonía. Por eso cuando el terapista me dice, poner un antibiótico que cubra todo, no le uso ninguna opción. No tenemos que ponerle fluoxetina, tenemos que ponerle un antiviral, algo para la influenza, le tenemos que poner 4 drogas, eso no hay que hacerlo. Son más de 100 patógenos los que producen neumonía. La mayoría de los casos son producidos por patógenos habituales, neumococo, plasmidófila, micoplasma, puede ser hemófilus y algunos patógenos crecientes. Y nos preocupan los patógenos crecientes que se manejan de distintas formas. Porque si Moraxella catarrhatis incrementara su frecuencia, hoy es un patógeno visual, con cualquier agente que tenga un inhibidor de beta-lactamasas, va a estar cubierto. Nos preocupa Legionella, nos preocupan algunos virus, pero hoy tenemos pocas chances terapéuticas, ya se están investigando, hay drogas Alpine para esencial respiratorio. Nos preocupa el estafilometicino resistente de la comunidad. Legionella, Staphylococcus aureus adquirió en la comunidad y los virus respiratorios, con un capítulo especial para antivirus. Porque si es para influenza, si es adenovirus o un coronavirus, en la práctica no va a cambiar mucho la conducta. Estos 3 patógenos a los que yo hice referencia deben ser tenidos en cuenta y definitivamente conocer la epidemiología local resulta relevante. No tengo duda que hoy Legionella, aunque infrecuente, está en nosotros. Muchas gracias. ¿Tenemos lugar a preguntas? ¿Cómo es? Sí. Bueno. Voy a hacer una pregunta. ¿Los marcadores virales se dan bien de entrada o solo cuando la respuesta es no favorable, se pueden descubrir bacterias y si la evolución no es muy buena, empezar a pensar en neumonías virales? Y si los marcadores virales son positivos, se puede desescalar el tratamiento. Es interesante tu pregunta. Entonces, la primera situación es que, por tema costos-beneficios, particularmente en adultos, eso sería para neumonías primero graves. En los chicos tiene más lugar el diferenciar el virus en ambulatorio de bacterias porque lo mandan a casa sin antibióticos. Pero ninguno de ustedes dejan de poner antibióticos a una opacidad pulmonar, ¿cierto? Yo tampoco, entonces no cambia mucho. Si vimos bien la información, vimos que la existencia de 2 patógenos, virus y bacterias, es frecuente. De escalar, de retirar antibióticos, creo que todavía no es la realidad. A lo mejor en 10 años, digamos otra cosa, como hace 10 años usted decía que la Legionela no debe estar en Argentina y bueno, no tengan duda que la Legionela no es tan frecuente, pero no tengan duda. Hoy no nos permitiría escalar. El único virus que cambia las cosas son las influencias, porque digamos, desde el punto de vista práctico, tratamos
Para la influenza, claro que tiene impacto. Entonces, sí, en la influenza, métodos rápidos para el virus. Hoy hay paneles que detectan hasta 21 patógenos. 21 patógenos incluyendo micoplasma, clamidia, increíble, pero eso es de alto costo por ahora. No, el FilmArray, por ejemplo, no muy disponibles en nuestro país, pero ese camino vamos. Y algunos de estos son POC, Point of Care, que van a estar rapidísimos. Y eso nos va a dar información mucho más rápido. Pero hasta que no tengamos un método diagnóstico de igual sensibilidad para, básicamente, que tengan alto valor predictivo negativo para bacterias. Pues si vos me dicen, mira, tiene influenza y una opacidad así, ¿le sacás el beta-lactámico? No, yo no. Porque sabemos que no es esto inseguro, no, existe la posibilidad de patógenos. Si van al Mandelmann, libro de 2 tomos, van a decir que está la neumonía viral, está la bacteriana, pero hay un caso intermedio, que es hasta la coinfección del virus y la bacteria. Entonces, dificulta el retirar, pero el de la influenza es importante para ponerse en términos. Y al principio también habló de legionela. Legionela es, ¿en qué caso, o por clínica, o por características tomográficas, pensar en legionela? Es muy difícil, eso no. Hay ciertas cosas que se confunden con los cuadros virales. Epidemiología no podemos decir mucho porque no conocemos la epidemiología. Si quieren hilar finito, lo que pasó en Carmen de Areco tenía split. Si van a la literatura, no es el agua de los split. Lo que se conoce son tubuladuras largas. El split tiene la tubuladura propia. Distinto a los sistemas de aire acondicionado central que tienen largos caños. Ahí eran de esas aguas, se infectó al personal. Así que no siempre lo que está en la literatura es lo que se replica. Desde la clínica y desde las imágenes me parece que no tenemos factores que predigan que eso es legionela. Creo que necesitamos hacer siempre que se pueda antigenominar. Se habló de una neumonía severa. A ver, es que ahí está la diferencia, porque en la neumonía leve de la comunidad, por un huésped joven, el impacto legionel es infrecuente y probablemente la tolerancia al fracaso terapéutico sea mucho más alta. En cuidados intensivos, incluso lo que se diluye el costo. Yo no haría a nadie un antígeno para el neumococo, voy a decir el nombre comercial porque hay uno solo, se llama Vinax Now, tanto para el neumococo como para la legionela, porque si yo voy a dar amoxicilina y lo voy a cubrir. A medida que nos movemos al hospitalizado, cuidados intensivos, donde los costos se multiplican en forma extraordinaria, el costo del antígeno se disuelve y vale la pena hacer el antígeno para la legionela porque cambia conductas. A mí saber si es un metaneumovirus me cambia un poco las cosas, de la manera así. Quienes están del otro lado no nos pueden preguntar. No. Ustedes sí. Va a ser subida al canal de... Bueno, muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Antes de olvidarme el señalador.